何かを手放すなんてことも続けてもきっと僕らは大人にはなれない。Hola, yo soy Majo, bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Y alguna vez se han preguntado qué tipo de trabajos puede tener un extranjero en Japón? En este video voy a evaluar y platicarles sobre mis 3 trabajos que he tenido hasta ahora aquí en Japón. Me voy a basar en los siguientes 5 aspectos: el salario, la flexibilidad, la facilidad, el nivel de japonés necesario para trabajar y qué tan disfrutable es. Y a cada uno de estos 5 aspectos le voy a dar una puntuación del 1 al 5. Al final los voy a sumar y los vamos a comparar. Mi primer trabajo fue en el Family Mart. Family Mart es una de las cadenas más grandes de tiendas de conveniencia aquí en Japón. Digamos que es como un OXXO especializado, mucho más completo. Hay wifi, hay baños, hay cajero automático, venden comida saludable y fresca y puedes hacer muchas cosas ahí. いらっしゃいませ、こんにちは。お願いします。ありがとうございます。T ポイントカードはお持ちですか？はい、あります。お借りします。はい、お返しいたします。はい。お会計は333円になります。じゃあ1000円でお願いします。1000円お借りします。777円のお返しです。ありがとうございます。袋はよろしいですか？袋は大丈夫です。わかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。Salario. En el Family Mart yo ganaba 900 yenes por hora. Eso es aproximadamente 190 pesos. Pero 900 yenes es básicamente el salario mínimo aquí en Japón. Cuando yo empecé a trabajar sentía que era mucho porque lo estaba convirtiendo a pesos. Pero después de un tiempo y de vivir aquí me di cuenta que realmente no era mucha cosa. Así que por eso en este aspecto le doy un 2. Flexibilidad. Mi jefe prefería que nuestros horarios fueran lo más fijos posibles, pero la flexibilidad era tanto como un privilegio como una obligación. Un privilegio porque cada semana antes de mi jefe armar los horarios de todo el mundo, yo podía contactarla y decirle si había un día o un horario en específico que yo no podría trabajar. A veces me pedía que yo contactara a los otros empleados y viera si alguien podía cubrirme y entonces podía tener ese día libre. Y por el otro lado, como una obligación, a veces otros empleados me contactaban y me pedían de favor que los cubriera cuando ellos lo necesitaban. Pero realmente nunca fue una inconveniencia para mí, fue muy bueno, entonces en este aspecto le doy un 4. Facilidad. En este trabajo no había tiempo para quedarse parado sin hacer nada y descansar. Aunque mi tarea principal era estar en la caja cobrando y atendiendo a los clientes, había muchas otras cosas para hacer cuando no había clientes. Por ejemplo, recibir los productos y la comida fresca que acababan de llegar y acomodarlos en los estantes, rellenar los refrigeradores con bebidas de la bodega, del stock, freír y cocinar porque hay algunos snacks que venden ahí que son cocinados ahí mismo. Y incluso, muy importante, revisar y separar de los productos frescos cuáles ya se pasaron de la hora de caducidad de venta y quitarlos de los estantes. Incluso solo estar en la caja no es solamente cobrar, no es tan fácil. Los clientes pueden hacer muchas cosas, pueden hacer pagos de cualquier cosa, pueden incluso enviar paquetes como si fuera un correo, pueden pedir cigarros, periódicos, muchas otras cosas más. Entonces, en este aspecto le doy un 3. Nivel de japonés. No puedes trabajar en una tienda de conveniencia si no sabes hablar japonés a un buen nivel. Como dije, estar en la caja no es solo cobrar. Los clientes pueden preguntar cosas muy específicas, pedir cosas muy específicas y tú tienes que responderles sus dudas y guiarlos. Y también tienes que aprender cosas técnicas de cómo usar la caja, de cómo usar la freidora y otras máquinas, y todo eso está en japonés. Entonces, en este aspecto le doy un 2. Nada más para que no se confundan, en este aspecto le di un 2 porque el nivel de japonés que necesitas es muy alto. Si fuera un trabajo en el que necesitas poco japonés o 0 japonés, le daré una nota más alta. ¿Y qué tan disfrutable es? Yo personalmente lo disfruté mucho. Estaba siempre haciendo tantas cosas que el tiempo pasaba rápido
y además a mí me gusta interactuar con los clientes. Y también el hecho de estar haciendo diferentes cosas, diferentes tareas, hacía que no se volviera tedioso. Y aparte, en mis descansos yo podía comer de las cosas que ya no podían ser vendidas a los clientes, pero que estaban en perfecto estado. Entonces, en este aspecto le doy un 5. Mi segundo y uno de mis actuales trabajos es como entregadora independiente de Amazon Flex. Esto significa que no tengo un contrato con ellos. Básicamente entrego paquetes de Amazon en mi propio carro. El carro tiene que ser un modelo específico, de un tamaño específico, para que puedas cargar una gran cantidad de cajas. Hi. Amazon です。はい、すみません。お名前が間違いないですか？大丈夫です。当てます。ありがとうございます。はい、どうぞ。ありがとうございます。Salario. Amazon Flex me paga por hora, no por entrega que yo hago. Son aproximadamente 1,700 yenes por hora, que equivale a unos 350 pesos, lo cual es bastante alto. Aunque yo tengo que pagar mi gasolina, seguro del carro, manutención y todo eso, sigue siendo bastante alto el salario. Y por eso en este aspecto le doy un 4. Flexibilidad. Amazon Flex funciona en una aplicación tipo Uber. En esta aplicación aparecen las diferentes entregas con su horario y su pago específico, y yo puedo escoger la que yo quiera hacer. Tengo que estar checando constantemente porque aparecen aleatoriamente, y también puedo yo cancelar. Si yo tenía una entrega para mañana, la puedo cancelar 24 horas antes. Entonces es muy flexible en ese sentido, pero también puede llegar a ser complicado agarrar todas las entregas que tú quieres. Por ejemplo, tener trabajo para toda la semana, porque por la misma razón que es muy flexible, hay mucha gente trabajando y todo el mundo quiere agarrar las entregas. Entonces tienes que ser rápido y a veces no vas a conseguir todas las que quieres. Así que en este aspecto le doy un 3. Facilidad. Manejar y entregar cajas puede parecer muy fácil, pero aquí en Japón no lo es. En Japón las calles no tienen nombre, es todo a base de números, y las casas no tienen un número, solamente tienen el apellido de la persona que vive ahí. Es muy común, por ejemplo, que el cliente se equivoque escribiendo su dirección, entonces ahí me tienen buscando y investigando dónde vive la persona. Incluso a veces les tienes que llamar para que te den indicaciones de cómo llegar a su casa, porque hay casas nuevas que no están como registradas en Google Maps y en otras aplicaciones en las que normalmente aparecen. Entonces puede llegar a ser muy complicado. También en Japón hay muchísimos apartamentos con hasta 12 pisos. Entonces hay que subir muchos elevadores, muchas escaleras. Hay calles súper angostas en las que algunos carros simplemente no pasan. Entonces me ha tocado tener que pararme en una calle donde sí quepa, bajarme del coche y caminar toda una callecita hasta llegar a la casa de la persona. A veces tocan cajas pesadas, no sé qué compran estas personas, bebidas, parece que son cosas de vidrio, y a veces hay que llevarlas a no sé qué piso. Entonces puede ser muy cansado. Y obviamente el clima, un clima lluvioso, un clima caluroso, puede arruinar tu día de trabajo. Así que en este aspecto le doy un 1. Nivel de japonés. Conozco a muchas personas que están haciendo este trabajo sin saber nada de japonés. Puedes hacerlo, pero creo que tu rendimiento será menor. Saber japonés te va a facilitar muchas cosas, como cuando necesites llamarle al cliente para pedir indicaciones, o simplemente leer mucho más rápido las direcciones, los nombres de las personas. Entonces en este aspecto le doy un 4. ¿Qué tan disfrutable es? Honestamente hay días mejores que otros. Estar en tu carro, manejando con total libertad, tu música y todo, puede ser confortable, puede ser disfrutable. Pero el trabajo en sí puede llegar a ser bastante estresante y cansado. Y como dije, un día caluroso o lluvioso puede quitarle todo lo disfrutable a este trabajo. Así que a este aspecto le doy un 2. Y mi tercer y otro actual trabajo es como profesora de inglés en un preescolar. Esta es una escuela únicamente de idioma para que los alumnos estudien inglés aparte de sus clases en su escuela normal. Salario.
Yo trabajo en esta escuela únicamente los sábados y me pagan por día. Mi día es de las 9:30 a las 3:30, o sea 6 horas. Y me pagan 15,000 yenes, que son aproximadamente 3,000 pesos. Este salario también es bastante alto, pero hay que tomar en consideración que la escuela me queda unos 45 minutos de coche, entonces tengo que pagar mi gasolina hasta allá y de regreso, pero aún así sigue siendo un muy buen salario. Así que en este aspecto le doy un 5. Flexibilidad. Como dije, trabajo únicamente los sábados en esta escuela, pero como tuve que firmar un contrato de 1 año con ellos, tengo que comprometerme 100% a trabajar en esos sábados. No puedo cambiar mis días de trabajo ni de descanso, pero hablando de cómo doy mis clases, ahí son muy flexibles. Mientras yo cubra el contenido y los temas que la escuela me dice, yo puedo usar las técnicas, juegos y implementar cualquier idea que yo quiera. Por eso en este aspecto le doy un 3. Facilidad. Los niños son de 5 a 6 años, entonces no es muy complicado. Yo no necesito preparar nada, el material de la clase ya está todo listo para mí. Y realmente lo más difícil puede llegar a ser mantener a los niños sentados y prestando atención. Pero fuera de eso, es más jugar en inglés que realmente una clase de inglés seria. Así que en este aspecto le doy un 4. Nivel de japonés. Bueno, esta es una escuela de inglés. El dueño y gran parte del staff son extranjeros, entonces no necesitas hablar japonés. Los niños, pues como son chiquitos, normalmente me hablan en japonés y es conveniente entenderles y poderles responder en japonés si es necesario. Pero hay muchos otros profesores que no hablan nada de japonés y eso no afecta en nada su trabajo. Así que en este aspecto le doy un 5. ¿Qué tan disfrutable es? La verdad, yo nunca lo habría pensado, pero me la paso bien trabajando ahí. El tiempo pasa muy rápido cuando estoy trabajando y obviamente hay días en que los niños o tienen poca energía o tienen mucha energía y puede llegar a ser estresante en algún punto, pero en general los niños son súper tiernos y bien portados. Y es muy divertido verlos, especialmente a la hora de lunch, cuando comen con sus palillos y sus platitos y todo, es demasiado tierno. Entonces en este aspecto le doy un 4. Y bueno, y ahora sí veamos los resultados finales. En tercer lugar quedó Amazon Flex con 14 puntos. Yo creo que quedó en tercer lugar porque, aunque tengo un buen salario, es un trabajo muy demandante físicamente y necesitas carro, necesitas tu licencia de manejar y todo eso. En segundo lugar quedó Family Mart con 16 puntos. Como vieron, no es tan demandante como Amazon Flex, aunque sí tienes varias tareas, varias cosas que hacer y el salario es bajo, pero a fin de cuentas estás siempre adentro de una tienda con aire acondicionado, tienes tus descansos y como vieron es bastante flexible, especialmente para estudiantes, todo el tema de los horarios y los días de trabajo y de descanso. Y en primer lugar la escuela de inglés con 21 puntos. Lo único que puedo decir es que es un trabajo casi nada demandante, un muy buen salario, entonces no hay de qué quejarse. Estos fueron algunos de los trabajos que un extranjero puede tener aquí en Japón. Como vieron, el ranking nos mostró cuáles de estos trabajos pueden ser más o menos amigables para un extranjero en términos de el nivel de japonés necesario, la facilidad, el salario, etc. Dependiendo de tus aptitudes, te puede ser más fácil o más difícil conseguirlo, o dependiendo de tus necesidades, puedes tener más o menos opciones. Aunque yo disfruté mucho mi trabajo en Family Mart, ahora para mí no es una opción por el salario bajo. Aunque Amazon Flex no sea lo más fácil y divertido, tiene un muy buen salario, entonces eso es una de las cosas que estoy haciendo ahorita. Y un dato curioso, muy especial que quería compartirles, es que en Japón no existen los staffs de limpieza. En cualquier lugar donde trabajes, los propios empleados limpian su espacio. Entonces, en el Family Mart me tocaba a veces limpiar la tienda, el piso, incluso los baños de la tienda. Ahora en la escuela de inglés yo tengo que limpiar mi salón donde yo, la maestra, di clase, tengo que limpiar mi salón antes de irme. Y así es en cualquier otro lado. He visto a personas en las oficinas limpiando la banqueta de afuera por las mañanas antes de comenzar a trabajar. Aquí las personas no se sienten ofendidas ni con pena de tener que hacer este tipo de trabajo y simplemente quería compartírselos porque es
muy diferente con la cultura de México. Yo sé que en México hay personas que necesitan de ese tipo de trabajo y por eso existe ese trabajo, pero la diferencia es que aquí en Japón, como las personas saben que van a tener que limpiar ese espacio, lo mantienen limpio y lo cuidan, y cuando lo limpian bien. En el otro lado, cuando sabes que alguien más lo va a limpiar, normalmente no tienes tanto cuidado y no valoras lo que la otra persona está haciendo. Entonces, en Japón, las personas valoran el espacio limpio porque ellas lo limpiaron y ellas lo van a limpiar al final del día. Espero que hayan disfrutado de este nuevo video. Déjenme en los comentarios sus opiniones o preguntas que tengan sobre el tema de hoy, y si tienen ideas sobre cosas que quieren que hable en los próximos videos, también déjenmelo saber. Si no se han suscrito, suscríbanse por favor, déjenme su like y compartan este video con quien crean que le pueda interesar. Y nos vemos en el próximo video.